Pablo nos habla de que él está en una carrera, está como un atleta, él está yendo en pos del Señor Jesucristo. Vimos que como Pablo, él no consideraba ya haber llegado a la perfección, él no consideraba que ya era perfecto. La gracia del Señor, confiaba en esa gracia y se a olvidar lo que quedaba atrás para seguir adelante. Él reconocía que aún le faltaba mucho para llegar a la rectitud moral, pero que aunque no sea posible de este lado de la vida eterna llegar a esa perfección, él nos muestra que eso no es un incentivo para dejar de correr, sino antes lo contrario. Más debemos esforzarnos por alcanzar a aquel que ya nos ha alcanzado a nosotros, ¿no? Por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que sea lo que sea que hagamos, hermanos, debemos hacer una sola cosa, como lo hacía Pablo. Sea que trabajemos, sea que estudiemos, sea que viajemos, que nos mudemos, que nos quedemos, sea lo que sea que hagamos, lo hacemos con un solo propósito, el cual es que Cristo sea formado en nosotros. Como venía diciendo nuestro hermano Gerson, que llevemos fruto, y ese fruto es la vida de Cristo manifestada en nosotros, ¿no? Cristo formado en nosotros. Que eso es el asunto de la santificación, la santidad en nosotros, su paciencia en nosotros, su amor en nosotros, su piedad en nosotros, ¿no, hermanos? Porque nosotros realmente no tenemos todo lo que necesitamos para vencer la tentación, todo lo que necesitamos para vencer los problemas que tenemos en nuestro diario vivir, pero en Jesucristo nos encuentran todas las riquezas y todas aquellas cosas que necesitamos para ser suplidos en nuestro vivir. Vimos, hermanos, que correr de esta manera la carrera cristiana es un sinónimo, hermanos, un indicativo de madurez espiritual. Si realmente estamos caminando en pos de la madurez, en pos del perfeccionamiento, vamos a abrazar cada vez más en nuestro corazón, hermanos, esta idea de vivir solamente para el Señor, hacer todo para el Señor. No correr esta carrera sin mirar al mundo, como veíamos, sin mirar el pecado, sin mirar nuestro pasado, sino solamente mirando al Señor Jesucristo, procurando alcanzar aquella meta. Hoy en los pocos versos que vamos a estar tratando, hermanos, vamos a ver varios asuntos, los cuales a Pablo dejar bien claro. Vamos a ver dos perfiles de personas, hermanos, de vidas, de mentalidades, de ciudadanos, de aquellos que viven y se esfuerzan como ciudadanos celestiales, pero tenemos a ver a aquellos que corren la carrera equivocada. Aunque parece que estuvieran corriendo con nosotros, están corriendo a otra ciudad que no es la Jerusalén celestial, sino a Babilonia. Entonces vamos a ver estos perfiles hoy, estos ejemplos. Y como veníamos viendo, dijimos en el capítulo 3, al principio, viendo el asunto de la justificación. La última vez, como hablábamos, estábamos viendo la santificación. Y hoy también nos vamos a ver el ejemplo y estos perfiles de vida, los cuales debemos imitar o debemos desechar, sino también vamos a ver el asunto, ¿no?, de la glorificación del creyente. Entonces, con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a ver, porque estamos corriendo una carrera, hermanos, esa carrera tiene una meta, ¿no? Y esa meta se encuentra en Jesucristo. Y en él se encuentra, hermanos, nuestra glorificación. Entonces, vamos a empezar por el versículo 17. Que como habíamos leído al principio dice: hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, primeramente Pablo dice: hermanos, sed imitadores míos. Qué tremendo, hermanos, ¿no? Que un maestro, un siervo del Señor, un apóstol, diga: seguid mi ejemplo. Aquí nosotros podemos llegar a pensar, bueno, ¿qué le pasó a Pablo? Se torció en el camino, se le subió el orgullo a la cabeza. Ahora dice que debemos imitarlo a él. Pero, hermanos, nada más lejos de la verdad. Porque ya habíamos leído en los versículos anteriores, la vez pasada, que Pablo mismo había reconocido que él no era perfecto, que él todavía no había llegado a la meta, que él todavía procuraba extenderse hacia adelante para alcanzar a aquel que lo había alcanzado primero. Él reconocía que todavía le faltaba. Entonces Pablo no está diciendo: imíteme a mí como un ejemplo de perfección. Todo lo contrario, él está diciendo que podemos imitarlo a él porque él es imperfecto como también nosotros somos imperfectos. Jesucristo, el ejemplo que ya nos dio en el capítulo 2, es el ejemplo perfecto, hermanos. Pero nadie puede igualar el ejemplo de Cristo. Entonces Pablo está diciendo: miren mi proceder, miren mi caminar, porque yo estoy procurando seguir el ejemplo de Jesucristo. Nuestro hermano William Hendrickson nos dice otra razón por la que Pablo también quería ponerse como ejemplo para los filipenses. Dice: rodeados por la inmoralidad,
tanto los paganos como los cristianos nominales, los filipenses necesitaban un ejemplo real y palpable de devoción cristiana, hermanos. Pablo se daba cuenta que había una necesidad en medio de los filipenses. Hacía falta que alguien estuviera como un ejemplo, que ellos pudieran ver, un ejemplo imperfecto como ellos. De que ellos vean que alguien imperfecto, al igual que ellos también seguía a Jesucristo, ellos también podían seguirle. Pablo no solamente está demandando y exhortándoles, le está mostrando como un ejemplo de aquel que está viviendo aquello que les está pidiendo ahora a los filipenses vivir. Entonces, estas son las razones por las que Pablo él llama a imitar su ejemplo. Ahora deberíamos considerar y recordar al apóstol y su situación en la que él está diciendo esto. Pablo está diciendo, imitadme a mí, ¿desde dónde? Desde una casa alquilada donde él se encuentra preso en Roma, encadenado a un soldado romano, esperando la sentencia de su juicio en la cual podía ser condenado a muerte. De repente alguno diría, bueno, ¿quién quiere imitar el ejemplo de Pablo? Él está diciendo, imitadme a mí desde una cárcel. O sea, si siguen mis pisadas, si caminan como yo camino, tal vez van a acabar en la cárcel. Como muchos hermanos dicen hoy en día en muchos lugares, que si hoy viviéramos como Juan el Bautista y predicáramos como él, o como Jesucristo, acabaríamos como ellos, crucificados o decapitados. El apóstol Pablo, por seguir el ejemplo de Cristo, ¿dónde terminó? En la cárcel, y al final de su vida decapitado también por la causa del Señor Jesucristo. Sin embargo, él dice, imítenme a mí, seguid mi ejemplo. Entonces muchos preguntan, bueno, ¿imitar a Pablo en qué? Pero Pablo lo que sin duda está haciendo es, como decíamos antes, correr tras Cristo que lo había alcanzado primero. Él busca es seguir el ejemplo de Cristo. Por eso en Primera a los Corintios 11:1 él dice, sed imitadores de mí. Pero luego dice, así como yo lo soy de Cristo. Esa es la idea de Pablo cuando él habla de imítenme a mí, de sigan mi ejemplo. Cuando veamos que Pablo está diciendo eso, él se refiere a esto mismo que aquí aclara más todavía a los Corintios. Que Pablo solamente fue un ejemplo para los filipenses y también para nosotros que podemos leer acerca de su vida, porque él buscaba seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, no por ninguna otra razón, hermanos. Entonces nuestras vidas o la vida de cualquier persona es digna de ser imitada, digna de ser inspiración para nosotros en la medida que esa vida se conforma al seguir al Señor Jesucristo. Ese es el estandarte, hermano. Esa debe ser la meta, esa debe ser la medida, el Señor Jesucristo. Ya había puesto antes esa medida en el capítulo 2, como habíamos dicho. Ya había mostrado el ejemplo del Señor Jesucristo, de obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo está diciendo, aquí yo estoy obedeciendo al Señor, estoy procurando seguirle aún a costa de arriesgar mi propia vida. Sigan mi ejemplo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo se ponía como un ejemplo a imitar, según las pisadas que él también seguía del Señor Jesucristo. Entonces él se recomienda como alguien que siga al Señor. Pero Pablo también se recomendaba a las iglesias en otros versos que también podemos leer en las Escrituras, como podría ser Primera de Timoteo 1, versículos 15 y 16. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 15 al 16, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿Ven? Pablo no pensaba que porque él llamaba a otros a imitarle que no era pecador o que él fuera perfecto. Pero está diciendo que el mismo Señor Jesucristo lo puso a Pablo como un ejemplo de aquellos que él ha salvado. En el versículo 16 dice, sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo mostrara toda su paciencia como un ejemplo para todos los que habían de creer en él para vida eterna. Entonces, Pablo se pone a sí mismo como el primero de todos los pecadores, como un ejemplo de alguien que ha pecado, pero ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Pablo nos dice que como Dios lo salvó a él, lo puso como un ejemplo para aquellos que aún no han creído, para que vean la paciencia de Dios, la misericordia de Dios para todos aquellos que creen en el Señor. Eso es un gran aliciento, eso fue una gran motivación para todos aquellos que se encuentran perdidos en sus pecados, lejos del Señor, todos aquellos que dicen, no, ¿cómo el Señor va a perdonarme a mí? Podemos mirar la vida de Pablo,
un hombre que perseguía la iglesia del Señor, que estuvo ahí afirmando, apoyando la muerte de Esteban, que estuvo arrastrando a los discípulos a las cárceles y a la pena de muerte. Aquel que perseguía a la fe y quería aniquilar a los de la fe fue alcanzado por la gracia de Dios. Él fue un ejemplo de la gracia de Dios para nosotros, para que podamos confiar en el Señor. Pero no solamente en esto. En primera a los Corintios, capítulo 4, versículos 15 y 16, mientras lo va buscando lo leo, dice: porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os exhorto, sed imitadores míos. ¿Se acuerdan que estos son unos capítulos antes del capítulo 11 donde leímos hace un momento? Imitadme a mí como yo imito a Cristo. Y ahora aquí el apóstol Pablo nos dice que aunque ellos tenían muchos maestros, muchas personas que enseñaban la palabra, Pablo era como para ellos como un padre espiritual. ¿Por qué? Porque a través de Pablo ellos habían recibido el Evangelio y habían nacido de nuevo, habían creído, habían sido salvos. Y como padre, él ahora dice: imitadme a mí, ¿no? Cuando yo veo a Natanael, me tengo que cuidar ahora mucho de qué cosa hago que no hago en la casa, cómo me muevo, cómo me expreso. Y yo hablamos esto con mi esposa en la mesa. ¿Por qué? Porque Natanael, como hijo, él tiende a imitar todo lo que hacemos sus papás, ¿no? Nosotros somos un ejemplo para él. Y Pablo aquí también está diciendo en lo espiritual que él era un ejemplo para los creyentes, como quienes había predicado el Evangelio, como el primer contacto, el primer creyente que ellos habían conocido. Él era como para ellos un padre en lo espiritual y era un ejemplo para ellos. Pero no Pablo habla de su ejemplo y que lo imitemos a él. Él también dice en la segunda parte del versículo: y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, Pablo no dice solamente yo fui el único ejemplo acá. Pablo no está abusando y subiéndose a la cabeza el orgullo. No dice imitadme a mí que nadie más siga a Cristo. No. Y dice no fui el único que está siguiendo a Cristo y que es digno de imitar, sino que hay otros. Y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, Pablo dice que él y sus compañeros, otros hermanos que también eran maduros en la fe, eran también dignos de ser imitados, de ser puestos como ejemplos para la iglesia del Señor. Como podemos ver, por ejemplo, en primera a los Tesalonicenses 2, versículo 9 al 12. Entonces Pablo aquí va a hablar varias cosas a la iglesia, recordarle a los tesalonicenses. Acordemos que fue a Tesalónica después de haber estado en Filipos. Dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo como un padre a hijos exhortamos y os consolamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, ¿quiénes están diciendo esto? ¿Quiénes están aquí hablando en plural? Aquellos que Pablo también dice a los filipenses que también como él pues, son dignos de ser imitados. Bueno, ahí estaban Pablo, Silas y Timoteo, que habían trabajado en esta iglesia. Y ellos aquí están diciendo varias cosas en las que ellos habían sido ejemplos, recordándole a ellos que habían sido ejemplos en trabajo y fatiga, para darles a conocer el Evangelio, para no serles gravosos, en comportamiento santo, justo e irreprensible. Ellos no solamente habían sido ejemplo de aquellos obreros que trabajan y se entregan por el Señor, sino que ellos habían mostrado una vida santa con ellos. Ellos se habían comportado irreprensiblemente con los creyentes. Ellos no se habían aprovechado de los hermanos. Ellos no habían buscado lo suyo entre ellos, sino que habían dado un ejemplo de una vida de un siervo de Dios que no solamente se entrega a la obra de Dios, sino que tiene una vida digna de ser imitada, una vida justa, una vida santa, una vida irreprensible. Era el ejemplo que les había dejado Pablo, Silas y Timoteo como ministros del Evangelio. Y junto con la exhortación de andar como es digno el llamado del reino y la gloria de Dios, no solamente un llamado que les hacía, él dice, por lo cual él les dejó un ejemplo a ellos de santidad, de justicia, de cómo andar irreprensiblemente. Ahora los llama a andar de esa misma manera que él anduvo entre los tesalonicenses, como Pablo, Silas y Timoteo estuvieron entre ellos. Entonces, hermano, hay muchos ejemplos en la Biblia, muchas personas que podemos leer sus vidas, que Dios nos dejó ahí, ¿para qué?
como ejemplos, hermano. Como ejemplos que son dignos de ser imitados. Pero no solamente eso. En la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículos 7 al 10, Pablo continúa. Pablo podía apelar al ejemplo que ya les había dado antes, aquí en esta primera carta que se lo recordó, para exhortarlos. Por eso aquí, en 2 de los Tesalonicenses 3:7, él dice: pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. ¿Cómo ellos sabían cómo seguir el ejemplo de ellos? Justamente porque entre ellos, Pablo, Silas y Timoteo se habían comportado irreprensibles, justa, de una manera buena, digna del Señor Jesucristo. Porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿No? Entonces está diciendo ahora que ellos tienen que amonestar a los ociosos, que ellos habían dado ejemplo con sus propias vidas de que ellos no habían sido unos ociosos entre ellos. Ellos habían trabajado duramente, e incluso para no ser carga a esos nuevos creyentes ahí. Y por causa que ellos fueron un ejemplo, ahora ellos pueden llamar a ellos a decirles: acuérdense de cómo nosotros vivimos entre ustedes. Acuérdense cómo nosotros trabajamos arduamente y con fatiga. Acuérdense cómo nos comportamos justa e irreprensiblemente. Por lo cual los amonestamos que amonesten a los ociosos. Que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Por qué? Porque ellos trabajaron para comer. Ellos no se echaron ahí a las petacas que fueran mantenidos por otros. Ellos no le dejaron ese ejemplo a los tesalonicenses, por lo cual ellos ahora podían exhortar. Hermanos, nosotros no podemos exhortar a otros en aquellas cosas que nosotros no estamos viviendo. Por eso, bien dicho lo que el Señor Jesucristo dijo, que somos hipócritas cuando queremos sacar la paja del ojo del hermano, cuando tenemos una enorme viga en nuestros ojos, hermanos. Entonces nosotros tenemos que aprender a primero vivir y luego exhortar. Primero dar ejemplo y luego llamar la atención. Porque muchos a veces les encanta reprender a los hermanos, les encanta llamar la atención, pero sus vidas tampoco tienen nada digno de ser imitado. Tampoco tienen nada de fruto del Señor Jesucristo. Hermano, hay gente que con su propia vida de santidad, su propia vida de justicia, no su propia justicia, la justicia de Cristo manifestada en él, ya lo están reprendiendo a uno aún sin palabras, solamente por su justa manera de vivir, hermanos. ¿Qué fue nuestra vida? Una vida de ejemplo tan firme, tan rica, tan abundante en la vida de Jesucristo, que cuando los hombres la vean se sientan reprendidos, se sientan exhortados a vivir una vida de mayor santidad y entrega al Señor. Ellos no procuraban seguir, ellos lo que procuraban era seguir el ejemplo de Cristo y así ser modelos y ejemplo para otros cristianos, como Juan enseñó en el capítulo 13, versículo 15. Que así esto es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Porque ejemplo, eso es el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan 13:15 dice, el Señor Jesucristo: porque ejemplo os he dado, para que hagáis como yo os he hecho, para que vosotros también así lo hagáis. ¿Cómo tenemos que hacer nosotros? Como el Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Porque el mayor ejemplo no es Pablo, Silas y Timoteo, aunque fueron ejemplos para nosotros. El mayor ejemplo es el Señor Jesucristo. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Seguir el ejemplo de Jesucristo, que como Él había hecho, como Él había servido a los apóstoles, como Él les había venido a servir a los seres humanos, entregando su propia vida en rescate por los pecadores, así ahora nosotros sirvamos a otros de esa misma manera. Pero entonces Pablo también les recuerda otros ejemplos, porque no solamente está el ejemplo de ellos, en la misma epístola, en capítulo 2, él ya había mencionado otros ejemplos, el ejemplo de Timoteo y el ejemplo de Epafrodito. En primera de Timoteo 4, versículo 12, solo es un verso, se lo voy a leer. Pablo dice lo siguiente: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, le decía Pablo a Timoteo. Porque había quienes menospreciaban a Timoteo por su juventud. Ahora, no porque era un joven, bien jovencito, era joven comparado pues con otras personas de repente en el ministerio o en Éfeso, donde él estaba ejercitando el presbiterio y enseñando la palabra. Y luego le dice: antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. O sea, Pablo
tenía en su ministerio algo que era común para él, no solamente buscar ser un ejemplo para otros, sino que otros se convirtieran también en un ejemplo para los creyentes. Por eso Pablo escribe en esta carta a Timoteo, sé ejemplo. Sé ejemplo, no solamente enseña, tiene una vida ejemplar, una vida que confronta a los creyentes, una vida un modelo para los creyentes, aún siendo joven, que otros puedan imitar tu forma de caminar. Y esto se sigue más adelante hablando. En 2 Timoteo 3, versículo 10, Pablo dice, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia. O sea, aquello que Pablo le decía a Timoteo en la primera epístola, sé ejemplo, Pablo está afirmando en la segunda epístola, tú eres ejemplo, tú estás siguiendo mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. O sea, Timoteo era alguien que fue exhortado por Cristo para ser un ejemplo y fue alguien que obedeció y se convirtió en un ejemplo para otros creyentes. En 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os exhorto, sed imitadores míos. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. ¿Se dan cuenta? Timoteo era alguien que fue exhortado por Cristo a seguir el ejemplo del Señor, a seguir el ejemplo de Pablo, alguien que maduró y empezó a vivir ese ejemplo de tal manera que Pablo podía recomendarlo a los hermanos diciendo que vaya Timoteo es como que vaya yo. Lo mismo que venía diciendo, ¿se acuerdan a los filipenses? Decía, yo envío a Timoteo, ¿por qué? Porque él tiene mi mismo sentir. Pero no solamente tenía el mismo sentir de Pablo y el mismo amor por los filipenses, tenía el mismo caminar, el mismo ejemplo que Pablo tenía. Entonces Pablo le envía como un modelo a los corintios y también a los filipenses. ¿Por qué? Porque Pablo seguía el ejemplo de aquellos hombres de Dios que habían caminado antes de él, siguiendo a Jesucristo. Qué tremendo, hermanos. O sea que esto de dar ejemplo y ser ejemplo, hermanos, es algo que debe pasar de unos a otros. Nosotros somos discípulos, ¿no? ¿Y qué hace un discípulo? Aprender a ser como su maestro. Nuestro maestro realmente es el Señor Jesucristo. Pero Él, como enseñaba el hermano Gelfond, tiene instrumentos. Y esos instrumentos pueden ser formados en cierta medida a la imagen del Señor. Pero luego Dios usa esos instrumentos para formar a otros a la imagen del Señor. Como veníamos diciendo la vez pasada, cuando hablábamos justamente en el capítulo 2 de Epafrodito y de Timoteo, que primero Cristo se formó en Pablo y luego Pablo trabajó en la gracia del Señor, en el Señor Jesucristo, para que Cristo también sea formado en Epafrodito y en Timoteo. Estamos viendo aquí los resultados en varios pasajes, ¿no? Pero hermanos, no debe quedarse solo en Pablo y Timoteo, también tiene que pasar en ¿quiénes? En nosotros, que también somos discípulos. El ejemplo de Cristo debe ser formado en nosotros y a través de nosotros ser formados en otros creyentes. Hermanos, porque realmente es importante tener buenos ejemplos. Pablo presentó el ejemplo de Cristo, de Timoteo y de Epafrodito, que pues no alcanzamos a ver porque tenemos que tocar varios puntos. Y ahora nuevamente él se pone como un ejemplo. Porque todos necesitamos buenos ejemplos que seguir, que nos inspiren, que nos alienten. Ejemplos que nos ayuden a seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los malos ejemplos abundan, hermanos. Es una de las razones por las que Pablo está poniendo aquí su ejemplo y el ejemplo de otros. Porque siempre van a haber malos ejemplos. Ya en el capítulo 1, Pablo venía hablando de aquellos que buscaban predicar el evangelio por lucro, o por causar un mal a Pablo, o por vanagloria. No, había malos ejemplos entre los filipenses, había malos ejemplos en Roma y había malos ejemplos en muchos lugares. Estaban los judaizantes que entre ellos querían enseñar un falso evangelio que volviera a la ley. O sea, habían muchos malos ejemplos. Entonces hace falta también necesidad de presentar los buenos ejemplos. Y porque los buenos ejemplos, hermanos, nos inspiran. ¿No le pasa a usted cuando lee una biografía cristiana que a veces usted está como agobiado, cansado, un poco desesperado tal vez, un poco triste, y usted lee a aquellos hombres de Dios que sirvieron a Dios, que se entregaron a Dios, aquellos héroes de la fe que alcanzaron las promesas de Dios, que fueron usados para extender el reino de Dios, y uno como que se llena de inspiración. ¿Por qué? Porque fueron hombres como nosotros, sujetos a pasiones parecidas, hermanos, como tenemos todos nosotros, pecadores, que sin embargo por la gracia de Dios pudieron servirle
y pueden convertirse en ejemplos de inspiración para nosotros y para otros. Hermanos, todos podemos ser usados por el Señor, pero necesitamos ver el ejemplo de otros que ya han sido usados por el Señor, para acordarnos que nosotros, hermanos, sin importar en qué situación estemos, Dios puede trabajar en nuestras vidas y podemos llegar a ser vasos útiles en sus manos. Nuestro hermano William Hendricks dice, en vez de fijar nuestra atención sobre aquellos que andan confundiendo la libertad cristiana con libertinaje, fijarla sobre los que son fieles, guías de la conducta cristiana. Sean ellos vuestro ejemplo, exhorta nuestro hermano. ¿No? Porque a veces, hermano, es fácil fijar nuestros ojos en los malos ejemplos. Por eso es bueno que la palabra de Dios, y aquí Pablo procuraba poner delante de los creyentes buenos ejemplos, para que no estuvieran mirando los malos, sino estuvieran siendo inspirados y alentados a vivir como es digno del Señor. Y nosotros, hermanos, ¿cómo está nuestro ejemplo? ¿A quién estamos imitando? ¿El ejemplo de quién está siguiendo? ¿No? ¿El ejemplo de los malos o el ejemplo de aquellos que son dignos de imitar? Desde que nacemos tenemos modelos, hermanos. Los primeros modelos, como hablábamos antes, son nuestros padres, ¿no? Y si somos padres, también somos modelos de otros. Los maestros en la escuela, en la universidad, son también modelos. Muchos se inspiran en sus maestros, muchos se inspiran en aquellos que los han preparado, que les han enseñado. Y otros se inspiran en los que sirven también a Dios, hermanos. Pero ¿a quién estamos imitando nosotros? ¿Aquellos que imitan a Cristo o al mundo, a los maestros del mundo, a nuestros padres que tal vez sean imperfectos? Tal vez si tenemos un buen ejemplo de padre, pues es bueno imitarlo. Pero ¿a quién estamos imitando? Y, hermanos, otra pregunta que sería buena para nosotros. Si nos paráramos aquí enfrente, si tú te pararas aquí enfrente, ¿tú podrías decir como Pablo, imitadme a mí como yo imito a Cristo? Hermano, si tú te pararas aquí enfrente y dijeras eso, ¿cómo estaría la iglesia si siguiera tu ejemplo? ¿Cómo estaríamos si siguiéramos mi ejemplo, tu ejemplo? Hermanos, eso es bueno pensarlo. ¿Qué ejemplo estoy dando? ¿Está Cristo siendo formado en mí? A tal punto que yo me estoy convirtiendo a poco en un ejemplo para otros. Como decíamos, hermanos, Pablo no está diciendo que ya sea perfecto. Significa que tú tienes que ser perfecto para decir, imítame a mí como yo imito a Cristo. Significa que tu vida, hermano, todo tu andar cristiano está haciendo lo que Pablo hacía, que era una sola cosa. Todo lo que él hacía, ¿para qué era? Para ser conformado a Cristo, para alcanzar a Cristo, para seguir el ejemplo de Cristo. Hermanos, estamos en una vida así que es digna de ser imitada por otros y que si otros la imitaran, ¿estarían imitando a Cristo? Es una buena pregunta. ¿Cómo lo harían nosotros siguiendo nuestro ejemplo? ¿Tú y yo qué clase de ejemplos somos? ¿Estamos viendo vidas que inspiren a otros? Que cuando otros las ven, se animan a seguir a Cristo. Otros lo ven y dicen, no, yo para qué quiero ser cristiano, para ser como Alberto, para ser como fulanito. Uy, no, yo mejor me quedo en el mundo. O me voy a tal secta, y está hay como más santidad. No, prefiero serme judaizante que seguir el ejemplo de esos hermanos. ¿Cómo está nuestra vida? Porque, como decíamos, hermanos, hay malos ejemplos. Nuestro hermano Miguel Núñez dice que los buenos ejemplos son importantes, porque los malos, hermanos, se aprenden y se nos pegan fácilmente. Y los buenos se tarda mucho en aprender a imitarlos. Nos cuesta más cambiar nuestros hábitos para bien que aprender los malos hábitos, ¿no? Como dicen por ahí, a un niño no hay que enseñarle a mentir, no hay que enseñarle a ser grosero, no hay que enseñarle muchas cosas porque se las aprenden solas. Hay que enseñarle las cosas buenas, ¿no? Y así somos nosotros. A veces como niños, que lo malo se nos pega fácil, que las malas amistades fácilmente nos corrompen, pero cuando alguien bueno está cerca nuestro, difícilmente se nos pega lo bueno de esa persona. Por eso necesitamos buenos ejemplos, porque hay muy malos ejemplos, muy malos ejemplos. Por eso Pablo dice en el versículo 18, en Filipenses 3, porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, porque muchos andan como os he dicho muchas veces. Entonces, los malos ejemplos en contraste con los buenos ejemplos, ¿no? Pablo dice que eran muchos, ¿no? Pablo no habla de muchos ejemplos buenos, pero sí dice que hay muchos ejemplos malos, hermanos. Muchos ejemplos malos. Así como había unos buenos ejemplos, abundaban estos malos. Pablo se había advertido, también dice que muchas veces acerca de estos malos ejemplos.
cuando andaba entre ellos, por cartas, cuando los visitaba, y ahora nuevamente le estaba diciendo, cuidado. Ya les había advertido de los perros, ¿no? De los malos obreros, de la mutilación, los judaizantes. Y aquí va a hablar de otro tipo de malos ejemplos también. Algunos dicen que son los mismos judaizantes, otros dicen que son muchos que están llenos de libertinaje. Pero es importante siempre estar advirtiendo. Pablo lo hizo muchas veces. Nuestro hermano William Hendriksen nos habla de esta advertencia sobre los malos ejemplos. Dice, la impía vida de estas personas, que son malos ejemplos, que querían pasar por cristianos, desmentía la confesión de sus labios. Se engañaban a sí mismos, ejercían una siniestra influencia sobre aquellos que los escuchaban. Impedían que los incrédulos llegaran a convertirse y deshonraban a Dios. ¿No? Qué peligro es el peligro de los malos ejemplos. Por eso hay que denunciarlos. Y Pablo lo hizo muchas veces. Porque como dice aquí nuestro hermano William Hendriksen, ellos tienen una siniestra influencia, hermanos, que se pega fácil. El Señor Jesucristo dijo que un poco de levadura leuda toda la masa. Y un dicho por ahí dice que una manzana puede, ¿no?, dañar toda la cesta. Y así son los malos ejemplos, pueden ser los malos ejemplos en medio de la iglesia. Y a Pablo le preocupaba esto, hermano. Por eso es que él insistía tanto en decirles, cuidado, cuidado, porque muchos andan así. Hay enemigos de la cruz, hay judaizantes, hay gnósticos, hay sectas, hay falsos hermanos, hay falsos maestros. Y a esos cristianos no les gusta escuchar eso. Pero Pablo dice que lo hacía muchas veces, hermanos. Pablo nos advierte de los malos ejemplos, porque el cristiano debe despertar la realidad, hermanos, que no todos los que parecen estar corriendo con él en la carrera de la fe están corriendo, como decíamos al principio, a Jerusalén celestial. Muchos están corriendo para la ciudad de la destrucción. Y parece que corrieran con nosotros, hermanos, y de repente nos pegamos a ellos y empezamos a correr en la misma dirección que ellos y terminamos lejos del Señor. Por eso es muy necesario advertir, hermanos. Nosotros tenemos, hermanos, la responsabilidad de advertir a otros. Yo tengo, por ejemplo, la responsabilidad como padre de advertir a mi hijo cuando él vea malos ejemplos, no sigas ese ejemplo. Como hace Salomón, no corras con ellos, no consientas, no te fíes en sillas escarnecedores, no corras con los malvados. Cuidado con la mujer ramera, cuidado con el hombre codicioso. Cuidado. Tenemos el deber de advertir sobre los malos ejemplos. Yo a mi hijo, pero también en medio de la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque es una cuestión, hermanos, de amor, no de odio, de legalismo. ¿Por qué? Para que salgan del engaño, primeramente, aquellos que están dando ese mal ejemplo. Y para que no desvíen a otros creyentes. Y para que dejen de ser piedra de tropiezo para los incrédulos. Hermanos, si usted es un mal ejemplo, los hermanos tienen la obligación, tenemos la necesidad, hermano, aquellos que vamos ese mal ejemplo, ¿de qué? De advertir. Y si algún hermano viene a usted y le advierte que está haciendo un mal ejemplo, que su testimonio está dañando a otras personas, su mal testimonio, hermano, y usted no escucha, hasta va a haber incluso a veces que llegar al punto de que los hermanos que fueron ancianos tengan que advertir a la iglesia, cuidado con fulanito. Cuidado porque él está caminando mal. No sigan su ejemplo. A veces que toca... como hacía Pablo, incluso denunciar falsos maestros. ¿Por qué? Porque muchos hoy en día, y más incluso con la pandemia, están viendo muchos falsos maestros por internet. Y de repente se les pega su mal ejemplo. Entonces toca denunciarlos hasta por nombre. Y dicen, no, pero ¿por qué el hermano hace eso? No debería hacer eso. Hermanos, es porque son piedra de tropiezo a otros. Entonces es una necesidad y es algo que es una obligación de los hermanos que guardan la iglesia, que Dios ha puesto a supervisar la iglesia del Señor, a advertir siempre a los hermanos de estos malos ejemplos, que a veces podemos llegar a ser nosotros mismos. Y Pablo que dice estos malos ejemplos, que son enemigos de la cruz, dice, y ahora os digo aún llorando, que son enemigos de la cruz. Ahora Pablo no dice esto con desidia, con odio, con rabia, pero lo dice llorando, hermanos. Miremos cómo está aquí el colofón de Pablo. A Pablo le dolía la situación de estas personas. Y a nosotros debería dolernos, hermanos, cuando otras personas caen y se convierten en malos ejemplos. Pablo también le dolía el efecto
como decíamos, esta siniestra influencia que causaba daño a los creyentes en Filipos. Él lloraba por los transgresores, por los malos ejemplos, pero también lloraba por los creyentes, por los filipenses, que estaban siendo algunos seducidos por estos malos ejemplos. Y sobre todo, hermano, a Pablo le dolía que estaban pisoteando el nombre del Señor con ese mal ejemplo. Eso es lo que más debe dolernos cuando vemos a un hermano o a un supuesto hermano pecar o está dando un mal testimonio. Más que incluso su pecado, es que primeramente está pisoteando el nombre del Señor. Segundo, que está haciendo tropiezo para otros. Y tercero, que se está haciendo mal a sí mismo. Eso no deberíamos alegrarnos cuando un hermano peca. ¿No? Muchos ahí se han alegrado con el divorcio de Maldonado. Nosotros no deberíamos alegrarnos por eso. Deberíamos sentirnos tristes y orar que Dios lo ayude. Pero bueno, sigamos, hermanos. Entonces tenemos varios tipos de enemigos de la cruz a los cuales aquí puede estarse refiriendo Pablo. Porque ¿quiénes serán estos enemigos de la cruz? ¿Serán los judaizantes? ¿Quiénes serán? Entonces vamos a ver varios tipos de enemigos que aparecen en las Escrituras. El primero fueron los incrédulos. Usted sabía, hermanos, que la Biblia dice que todos aquellos que no conocen a Dios, y nosotros, antes de creer en el Evangelio, ¿qué dice la Biblia de nosotros? Que éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y los que aún rechazan a Cristo son enemigos del Evangelio del Señor, porque rechazan la cruz de Cristo. Según otro tipo de enemigos podría ser las sectas, hermanos, que en el nombre del Señor vienen y pisotean su cruz predicando un falso evangelio, como los judaizantes. Los judaizantes iban contra la cruz de Cristo, porque decían la cruz de Cristo no es suficiente para que seamos perdonados. Con la cruz, hermanos, entendamos bien, nos referimos al sacrificio expiatorio de Cristo, su muerte y su resurrección por nuestros pecados. Acordemos que los judaizantes decían, para ser salvo hay que circuncidarse, hay que guardar la ley, hay que hacer esto, hay que hacer estos rituales, guardar las fiestas. Eso es pisotear la cruz de Cristo, eso es ser enemigo de la cruz de Cristo. Aquellos que siguen la psicología, el humanismo y buscan reemplazar la vida del espíritu y lo que Jesús hizo en la cruz, llenándolo con pura carne, con puros pensamientos de hombre, son también enemigos de la cruz de Cristo. Todo tipo de secta que pisotea el nombre del Señor, que usa el nombre del Señor para sus herejías, son enemigos de la cruz de Cristo. Pero es tercer tipo de enemigo, los que se congregan entre los cristianos y se hacen llamar hermanos, pero viven una vida contraria a ella. O sea, son falsos creyentes introducidos en medio de la grey del Señor. Estos también fueron enemigos de la cruz de Cristo, porque escuchando el Evangelio una y otra vez, endurecen su corazón para no arrepentirse. Procuran vivir como cristianos, pero no pueden porque desprecian la cruz de Cristo, porque todavía confían en sí mismos, porque todavía aman más su pecado y no se arrepienten ni confían en el Señor para que Él los salve. Y de esto vamos a profundizar más, de este tipo de, porque es lo que más probablemente se refiere Pablo. Enemigos de la cruz de Cristo que estaban en medio del pueblo de Dios, en medio de los filipenses. Judas nos dice acerca de este tipo de personas, que fueron unos infiltrados. En Judas capítulo 1, versículo 4, dice: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde hace mucho están marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan nuestro único y soberano y Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ese tipo de personas que se infiltran en medio de la iglesia, que parecen cristianos pero no lo son personas que hablan de la gracia de Dios pero la transforman en libertinaje. Que lo más probable a los tipos de enemigos de la cruz que aquí se está refiriendo el apóstol Pablo. Ya había hablado de los judaizantes, aquí no está hablando de los perros, de la mutilación, aquí está hablando de otras personas como vamos a ver más adelante que son los sensuales, aquellos que viven por los apetitos de la carne, aquellos que, como aquí dice Judas, se meten en medio del pueblo de Dios y abusan de la gracia de Dios para vivir de una manera licenciosa, pecando y diciendo: en el Señor Jesús pequemos para que abunde la gracia. ¿Se acuerdan que a Pablo lo acusaban de eso ahí en Romanos? Decían que Pablo decía: hagamos males para que vengan bienes. Lo acusaban de enseñar esas herejías. Era porque algunos usaron la enseñanza de Pablo, de la gracia de Dios, para vivir como bien les parecía y no como había mandado el Señor Jesucristo. No para vivir en santidad, sino para vivir en pecado e iniquidad. Estos son falsos creyentes. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 13.
Porque tenemos que saber, hermanos, que en medio nuestro no siempre todos van a ser verdaderos creyentes, no todos van a ser verdaderos hermanos. Muchos se van a llamar hermanos, pero van a querer vivir de cualquier manera. Y estos fueron enemigos de la cruz. Miren lo que dice Pablo acerca de estos enemigos de la cruz. 1 Corintios 5, versículo 9. En mi carta os escribí que no anduvieseis en compañía de personas inmorales. Personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces sería necesario salir del mundo. Entonces los enemigos de la cruz, en ese sentido, que estamos hablando aquí entre los que se infiltran en la iglesia de Dios, no son los que están afuera, no es el mundo, que muchas veces ni conoce la cruz o ha rechazado la cruz y no ha querido creer en el Señor. ¿Quiénes son? Versículo 11, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano, dicen que son del Señor, dicen que son hermanos. Que ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral. O sea, que aquí llamándose hermano fue una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni aún comáis. Ni aún comáis, porque no solo son un mal ejemplo, están pisoteando la cruz de Cristo, su sacrificio. En el nombre del Señor dice que han sido perdonados, pero siguen aferrados a su pecado. Y se hacen llamar hermanos. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro en la iglesia? Pero Dios juzgará a los que están afuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Qué tremendo, hermanos. Los enemigos de la cruz de Cristo, hermanos, no hay que tolerarlos. Uno podría decir que un enemigo de la cruz es un gran hereje, pero miren, uno que dice que es cristiano, que dice que fue un hermano y vive de esta manera, dice que queremos considerarlo como un falso cristiano y queremos sacarlo fuera. ¿Para qué? Para que si es un verdadero cristiano se arrepienta, y si es un falso cristiano se arrepienta y deje de contaminar a la iglesia y pisotear el nombre de Cristo. Pero aparte de estos falsos cristianos que están entre los creyentes, hermanos, yo incluí un cuarto nivel. Esos son los peores, hermanos. Y Pablo ya venía advirtiendo de esto en Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30. Porque hay un grupo peor, hermanos. ¿Sabe cuál es el grupo peor? Verdaderos cristianos que se transforman en malos ejemplos. Que siendo hijos de la cruz se transforman en enemigos de la cruz. Miren lo que Pablo dice en el versículo 29. Aquí Pablo había reunido a los ancianos de Éfeso para dar unas recomendaciones finales, porque él va camino a Jerusalén y él venía siendo advertido por el Espíritu Santo que él iba a ir preso. Y así es como terminó en Roma y escribiendo esta carta a los filipenses, ¿no? Entonces en Hechos 20, 29 le dice a estos ancianos: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Fueron los falsos, fueron los que no fueron de Cristo. Pero miren qué más dice: y de vosotros mismos, no de falsos creyentes, entre verdaderos creyentes, entre verdaderos maestros, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Hermanos, hay una frase que me decía el hermano Pablo estos días, que dice un hermano que no me la acuerdo bien, hermanos, pero es algo así parafraseándola, que uno de los mayores peligros, hermanos, no son los falsos creyentes con sus malos ejemplos o la gente del mundo con su mal ejemplo, sino aquellos hombres que tienen una reputación de una vida piadosa, que empiecen a hacer cosas perversas o cosas que tal vez sean pecados que nosotros respetamos, cosas que a veces no son tan escandalosas, pero que van contra el Señor Jesucristo. Entonces, cuando alguien que tiene una reputación piadosa empieza a seguir cierta práctica, a enseñar ciertas cosas que a veces pueden ser contrarias a las Escrituras, a veces nosotros las aceptamos simplemente por la reputación de ese hermano. Y eso es un peligro. O sea, que si yo veo un maestro importante en la palabra de Dios y él se tira del puente, yo me tiro del puente. ¿Por qué? Porque el maestro que tiene un ejemplo de piedad se tiró del puente. Es para que lo digo de esta manera para que lo entendamos. A veces nosotros vemos que cierta persona que tiene reputación de piadoso empieza a vivir una vida como licenciosa, una vida relajada, una vida con poca consagración, y decimos: si ese hermano que enseña la palabra de esa manera, yo también puedo vivir así. Y empiezo a relajarme espiritualmente, empiezo a vivir como el hermano, y después yo estoy en la misma condición que ese hermano. Eso es un peligro. Es un peligro, hermano. Ese es el mayor peligro, porque es un peligro que está oculto en nuestros ojos. Porque el pecado es que es escandaloso fácilmente. No tengo que seguir ese ejemplo. Pero esto es lo más peligroso. Personas que viven supuestamente bajo la piedad del Señor, pero empiezan a vivir una vida ligera, una vida suave, y empezamos a seguir esos malos ejemplos.
Empezamos a vivir de una manera carnal como ellos. Ese es un gran peligro, hermanos. Y eso nos puede convertir en enemigos de la cruz de Cristo. Personas que dicen, no seas tan religioso. No, pues eso de tomar la cruz y seguir a Cristo, sí, pero suave. Y empezamos a seguir esos ejemplos. ¿Por qué? Porque el hermano tiene reputación de ser un hombre piadoso, porque enseña la palabra, o porque es un anciano, por esto, por lo otro. Él no debería ser así. Debería seguir el ejemplo de Cristo. Pero a veces como no, hay hermanos que no siguen el ejemplo, nosotros podemos empezar a relajarnos siguiendo el ejemplo de estos hermanos. Entonces, qué peligro, hermanos. Por eso es tan necesario ser advertidos de los enemigos de la cruz de Cristo. Y ahora vamos a ver unos distintivos de estos enemigos de la cruz de Cristo. Ahora unos 4 distintivos. Primer distintivo dice, cuyo Dios es su apetito. Dice en la versión de las Américas. Es decir, viven por sus deseos, por su sensualidad. Pablo pasó a hablar del legalismo de los judaizantes al libertinaje de estos, que viven de esta manera. Cuando nos dejamos llevar por la religiosidad, por los rituales y el legalismo, y somos alumbrados por la palabra de Dios para dejar eso por el Evangelio de Cristo, podemos irnos rápidamente para el otro extremo y empezar a vivir una vida liviana, un evangelio light, ¿no? Suave, sin santidad, sin consagración light, ¿no? Así como sin gluten, sin esto, sin lo otro, sin Cristo, sin sangre, sin cruz. Los enemigos de la cruz de Cristo quieren vivir sin cruz, en libertinaje, sin nada que les ponga freno. Pablo ya usaba este lenguaje en la epístola de los Romanos, capítulo 16, versículo 18, cuando dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Entonces la marca de estos sensuales, para que usted pueda reconocer cómo son los sensuales, aquellos que viven como si su apetito fuera su propio Dios, podemos sacar varias conclusiones de estas palabras de Pablo. Ellos viven por los sentidos. Los sensuales viven por los sentidos. Estos enemigos de la cruz viven por lo que ellos sienten, por lo que ellos quieren, por tocar, sentir, oler, probar, sensaciones. Rechazan la cruz porque quieren suplir sus propios deseos. No, la sensualidad nos lleva a rechazar la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo nos pone un freno. Pone un freno a la carne, pone un freno al viejo hombre, pone un freno al pecado. Pero entonces, si yo fui insensual y quiero vivir por mis apetitos, me convierto en un enemigo de la cruz de Cristo y empiezo a rechazar la cruz del Señor. Y vive de una manera licenciosa. Los sensuales viven de una manera donde ellos se dan licencia a sí mismos. Es que no hay que ser tan, como decíamos, tan extremistas. Podemos probar un poco de esto, un poco de aquello. Hablando de cosas malas, ¿no? Y dicen, bueno, hay que ser consagrado, pero no tanto. ¿Qué tiene de malo ver esa película? Sí, hay unas escenas ahí raras, pero es que no seamos legalistas. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque quieren dar rienda suelta a sus propios sentidos. Sí, yo sé que no voy a ver novelas, pero es que está tan buena la novela. Sí, yo sé que ahí todo es mentira, pero es que quiero ver cómo cada fulanito de tal, hermano, y nos ponemos allá a morbosear, ¿no? De todas esas cosas. Unas cuantas cosas, ¿no? Que tiene esto de ser sensuales. Judas dice en el capítulo 1, versículo 19 acerca de los sensuales, estos son los que causan divisiones. Miren qué más hacen los sensuales, causan divisiones. Los sensuales que no tienen el espíritu. Un sensual no tiene el espíritu, hermanos. Y por lo cual va a querer causar división en el cuerpo de Cristo, porque la unión del cuerpo de Cristo es en el Espíritu de Dios. Pero como ellos no son parte del cuerpo de Cristo y quieren vivir por sus propios sentimientos, empiezan a causar división en el cuerpo de Cristo. Hacer partidismo es ese tipo de supuestos hermanos que empieza a decir, el predicador ese es muy legalista, nosotros debemos poder hacer esto y lo otro, y empieza a traer a los hermanos hacia así para causar división. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tienen estos? Dice, cuya gloria está en su vergüenza. Son aquellos que se glorían o enorgullecen en aquello que debería causarles vergüenza y repulsión. ¿Ha visto esas personas que se enorgullecen de su pecado? ¿Que se alegran de pecar? ¿Usted los ha visto? Piense, por ejemplo, en la mujer que se enorgullece de mostrar de más. Que le gusta andar con poca ropa y se lo enorgullece, es que lo que Dios me dio tengo que mostrarlo. Así dicen, ¿no? Y se enorgullecen aquello que darles vergüenza, en vez de cubrirse, se quieren mostrar. O el hombre que se enorgullece en ser un mujeriego, es que yo tengo 3 o 4 mujeres. Y eso es orgullo, le cuenta a sus amigos, es que yo estoy andando con 5 al mismo tiempo.
Parece un Lamet que se pone a cantar porque tenía 2 mujeres. Ahí en Génesis. Eso ya darle vergüenza al hombre. Pero hay hombres que se enorgullecen por estar con varias mujeres. O el orgullo gay. La depravación humana cuando llegamos a tal punto, hermanos, que nos orgullecemos de las cosas más vergonzosas. Y hasta las queremos celebrar y que nos las celebren. Hermanos, este es este tipo de personas que fueron enemigos de la cruz. Pero hay otro distintivo más. Los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Sus mentes, sus afectos, sus esperanzas están solo en las cosas de este mundo. Así son estos enemigos de la cruz. Si vivo sensualmente y buscando satisfacer los apetitos de la carne, solamente voy a pensar en las cosas de la carne, como dice Romanos 8:5. Porque los que viven conforme a la carne, o sea, dando rienda suelta a sus apetitos, enorgulleciéndose de aquello que darles vergüenza, ponen la mente en las cosas de la carne. Para esto la cruz fue un estorbo, porque no quieren perecer, no quieren morir a sí mismos, no quieren sujetarse al Señor, no quieren seguir al Señor. Buscan el deseo de su carne, el deseo de sus ojos, la vanagloria del mundo, de esta vida. No tienen el amor que es del Padre, sino el amor por el mundo y por las cosas que están en el mundo, como nos advierte Juan en su epístola 1, capítulo 2. Warren Wiersbe dice al respecto: la cruz es la prueba del amor de Dios para los pecadores. Por eso la cruz es tan importante, hermanos, pero ellos la rechazan. Pero ¿qué más dice nuestro hermano? Y del odio de Dios por el pecado. La cruz condena lo que el mundo aprecia y juzga a la humanidad y pronuncia el veredicto verdadero: culpable. Por eso es que tantos odian la cruz de Cristo y fueron enemigos de la cruz del Señor. Porque la cruz muestra, tú eres pecador. La cruz muestra, tú necesitas un Salvador. La cruz te grita, arrepiéntete. Porque tú no puedes salvarte a ti mismo. Porque tú no puedes santificarte a ti mismo. Por eso es que este tipo de personas sensuales, que se enorgullecen de su pecado, que piensan en lo terrenal, odian tanto la cruz de Cristo y se hacen enemigos de la cruz. John MacArthur dice: para muchos la meta de la vida cristiana es lograr la satisfacción de sus necesidades personales, ser felices, tener una buena imagen de sí mismos y eliminar todos los problemas de la vida. El centro no es Cristo, sino el hombre. Por eso es que tantos lugares han cambiado, hermanos, la cruz de Cristo por el evangelio humanista, el evangelio de la psicología, el evangelio del coaching. ¿Por qué? Porque quieren vivir una vida para sí mismos, no quieren la cruz que te dice: niégate, renuncia, muere. Porque el que quiera salvar su alma la perderá, pero el que pierda su alma la hallará. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? No quieren escuchar ese mensaje. Por eso está el evangelio de la prosperidad, por eso está el evangelio de la superación personal. Por eso en vez de predicadores hoy en día hay motivadores en los púlpitos, porque se ha rechazado la cruz de Cristo. Un evangelio sin cruz, un sacrificio sin sangre, es lo que muchos tienen hoy en día en las iglesias y se han convertido en enemigos de la cruz. Iglesias, hermanos, iglesias. En estos días leía como un obispo, creo que los anglicanos, tuvo que renunciar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá querían que él casara homosexuales, la denominación anglicana de Estados Unidos. Y él dijo que él no podía permitir en la diócesis ni tampoco casar homosexuales. Entonces él prefirió renunciar. En la misma iglesia, enemigos de la cruz de Cristo, que hacen que hombres santos que quieren servir a Dios tengan que salirse hasta de la misma congregación, hermanos, por causa del Señor. Enemigos de la cruz infiltrados en medio del cuerpo de Cristo. Los sensuales, que se enorgullecen de su pecado y quieren, miren, promocionarlo en la misma iglesia del Señor. Qué terrible, hermano, ese panorama, ¿no? Pero ellos tienen un fin. Eso lo omitimos al principio, porque el versículo ¿cómo comienza? Cuyo fin es perdición. Estos que son sensuales, que piensan solamente en lo terrenal y se enorgullecen de su pecado, tienen un fin, hermanos. Y el fin de ellos no es la gloria, es la condenación eterna. Segunda a los Corintios 11:15 dice: por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia. No, estos infiltrados se disfrazan como si fueran siervos de Dios en medio nuestro, cuyo fin será conforme a sus obras. Y como dice Apocalipsis, esos que se han juzgado conforme a sus obras fueron lanzados al lago de fuego, a la condenación eterna.
William Henderson dice, la perdición comienza en esta vida y alcanzará su clímax después de la muerte. La condenación de este tipo de personas, como también dice Pedro, no se tarda, ya comienza. En esta vida ya uno ve los frutos de la carne, del pecado en ellos, como trae el deterioro, como trae el sufrimiento, el dolor, la disciplina, el juicio de Dios. Y eso solamente es el comienzo. Uno de los distintivos de este tipo de enemigos de la cruz es que solamente les aguarda la condenación y no la gloria. Entonces hasta ahí esa parte, porque ahora vamos a la gloria. Hablar justamente, porque en contraste con ellos, ahora están en contraste con estos enemigos de la cruz, que solamente piensan en lo terrenal, que son ciudadanos de Babilonia la grande, la madre de la ramera de la tierra. En contraste con ellos están los ciudadanos de Jerusalén la celestial. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Ese porque debería ser cambiado por nuestra ciudadanía que está en los cielos. Pero, están esos enemigos de la cruz de Cristo, pero nuestra ciudadanía no es la de ellos, es diferente. No es la de los enemigos de la cruz de Cristo, que están radicados en la ciudad de la destrucción. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos ansiosamente a un Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces el cristiano es un ciudadano de los cielos. Ahora, para entender esto en contexto, tenemos que entender lo que estaban entendiendo estos hermanos en Filipos. Primeramente vamos a entender que estos filipenses eran ciudadanos romanos, ¿no? Y acordémonos al principio del estudio que hablábamos, que ellos estaban orgullosos los filipenses de ser colonia romana, ciudadanos romanos. Ellos eran un orgullo para ellos, hablaban latín, magistrados romanos, leyes romanas, beneficios romanos, una pequeña Roma, ¿no? En medio de este caso de Macedonia. Ellos se encontraban en Macedonia. Entonces eran como una colonia romana en medio de un pueblo griego que hablaba griego, tenía leyes griegas, dioses griegos, un comportamiento griego. Pero no solo eso. Ahora ellos, que eran ciudadanos romanos, que estaban en medio de un ambiente griego, ahora ellos no solamente son ciudadanos romanos, ahora son ciudadanos del reino de los cielos en medio de una colonia romana. Ahora son la colonia del cielo en medio del pueblo romano. Y es lo que tienen que entender ahora. Así como ellos eran romanos en medio de Macedonia, ahora los creyentes eran el pueblo de Dios en medio de los filipenses. Entonces nuestra ciudadanía celestial debe estar por encima, hermanos, de nuestra vida terrenal. Si estos ciudadanos de Babilonia piensan solo en lo terrenal, nosotros debemos tener nuestra mente en las cosas de arriba, en las cosas que son del Espíritu. Somos nacidos en la tierra, pero hemos sido trasladados al reino admirable de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué bendición. William Henderson dice al respecto de los hijos de Dios, de los ciudadanos del reino de los cielos: sus nombres están inscritos en el registro celestial. Sus vidas son gobernadas desde arriba, en conformidad con las leyes celestiales. Sus derechos están garantizados en los cielos. Sus intereses son acrecentados allí. A los cielos se levantan sus pensamientos y oraciones, y a los cielos suben sus esperanzas. Muchos de sus amigos y miembros de la comunión están ya allí. Y ellos mismos, ciudadanos del reino celestial, que todavía pisan esta tierra, pronto se reunirán con ellos. Sí, en los cielos su herencia aguarda, sus mansiones celestiales están siendo preparadas. Qué bello que el hermano aquí dice acerca de nosotros, hermanos. Esa es la mentalidad con la que nosotros debemos pensar acerca de nosotros. Que nosotros no pertenecemos a este mundo, hermanos. Que nuestra ciudadanía no está aquí en Colombia, hermanos, o en Venezuela, o en Israel, o de donde vengamos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, y ahí está tu nombre escrito. El Señor Jesucristo dijo a los apóstoles, luego que vinieron de un viaje misionero, les dijo: no estén contentos porque, así parafraseándolo, porque los demonios les sujetan, son expulsados, sino porque sus nombres están escritos en los cielos, hermano. Eso debería alegrarnos, causando alegría, confianza, regocijo, gozo, como le causaba a Pablo. Si fueron enemigos de la cruz, nosotros que hemos abrazado la cruz, hemos abrazado también la ciudadanía celestial. Por eso dice: de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador y Señor Jesucristo. El deseo de estar con nuestro Señor, hermanos, debería ser superior al deseo de permanecer en esta vida. La esperanza en la vida eterna, hermanos, la esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo tiene un poder santificador, hermanos. Si estamos en camino a la gloria, nos vamos a preparar para llegar a la gloria.
Si nuestro anhelo es ser transformados en la imagen de Cristo, vamos a hacer como dijo Pablo antes, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor para que seamos santificados en Jesucristo. Por eso también es importante, hermanos, esos mensajes que hablan de la venida del Señor. Esos mensajes que hablan de la escatología. ¿Por qué? Porque nos llenan de esperanza. Nos recuerdan, hermanos, sacan el contexto de nuestras mentes de este mundo para ponerlo, hermano, en que este mundo se va a acabar y que viene un reino que es eterno, hermano. Un reino que nunca va a acabar. Un reino donde va sufrimiento, donde habrá dolor, donde está escrito mi nombre, donde, como decía el hermano, nos esperan nuestras moradas celestiales, donde mis derechos están asegurados, donde está mi Salvador, Jesucristo. Hermano, como dice Juan en su epístola, capítulo 3, versículo 3, en su primera epístola. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, hermanos. Si anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, también vamos a anhelar estar preparados para su venida. Y esto nos va a ayudar a correr la carrera de la santificación, hermanos. Porque muchos hermanos piensan que la vida cristiana fue una carrera de 100 metros. Si fuera así, hermanos, muchos ya habrían terminado la carrera. Pero no, hermanos, estamos corriendo un maratón. Y para correr nuestro maratón tenemos que tener bien claro, hermanos, que estamos corriendo hacia Jesucristo y que Jesucristo está también en camino hacia nosotros. Y eso nos va a dar fuerza, hermano. Nos va a dar vigor, nos va a dar gozo para correr esta carrera con paciencia, porque es un maratón. Un maratón largo, un maratón con obstáculos, un maratón con sufrimientos, un maratón con enemigos, con personas que parece que corren con nosotros, pero corren para otro lado, corren en reversa. Y nos llaman para que corramos con ellos, pero ellos van para otro lado. Nosotros vamos hacia Jesucristo y hacia el reino celestial del cual somos ciudadanos. Hermanos, y el que está corriendo una carrera, un maratón, ¿qué hace? El que se prepara para esto se abstiene de muchas cosas. Primero los Corintios 9, 24 y 25 dicen: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? O sea, todos los que corren en el estadio corren. Pero solo uno tiene el premio. Corred de tal modo que lo tengáis. Y todo aquel que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, ¿no? Porque así como los sensuales, también nosotros tenemos apetitos, tenemos gustos, tenemos deseos. Que también algunos son pecaminosos y contrarios a Dios. Pero el que está corriendo esta carrera, hermanos, la carrera de la santidad, tiene que abstenerse de esas cosas, abstenerse del pecado. Para los absteneos de los ídolos, absteneos de todo tipo de fornicación, absteneos de todo tipo de inmundicia, absteneos de este tipo de hermanos que fueron avaros, fornicarios, dicen que son cristianos, absteneos de los enemigos de la cruz, absteneos de juntarlos con ellos, aún de comer con ellos, aún de tocar sus ropas de otro lado, teniendo temor reverente. Abstenernos de los pensamientos de vivir solamente aquí en la tierra. Abstenernos de vivir para nosotros mismos. El que quiere correr esta carrera, hermano, este maratón, tiene que abstenerse de muchas cosas para llegar a la meta. Porque si no, no va a llegar. Y no solo eso, hermanos, si estamos caminos a una patria celestial, no tenemos que abstenernos de muchas cosas, sino que tenemos que correr esta carrera con una mentalidad, hermanos, de extranjeros. De extranjeros, hermanos. Que en caso de una mentalidad desapegada. Miren lo que dice Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 11 al 13. Primera de Pedro 2, 11 al 12, 11 y 12. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis, hay que abstenerse, de los deseos carnales que batallan en contra del alma. Eso que acabamos de mencionar ahora, hermanos. Todos tenemos deseos, apetitos, cosas del viejo hombre en nosotros que nos quieren llevar atrás, que nos quieren detener en esta carrera, nos quieren distraer. Pero ¿qué dice Pedro? Abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estos deseos carnales, hermanos, no son amigos, no son neutrales, que batallan contra nosotros. Aquello que arrastra a los enemigos de la cruz también está en nosotros, hermano. Y también podemos dejarnos arrastrar por eso. Podemos luchar contra, hay un combate, hermano, en el alma. Dice: manteniendo buena
vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Si vivimos como extranjeros, nos vamos a abstener de las cosas de este mundo que batallan contra nuestra alma para correr esta carrera y para que cuando el Señor Jesucristo aparezca y se manifieste y el día de la visitación del Señor, los pueblos, las naciones glorifiquen al Señor Jesucristo. Por nuestra manera de vivir ejemplar, ese ejemplo que hemos seguido del Señor y de otros que siguen al Señor. Hebreos 11:13 dice acerca de los héroes de la fe: todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan otra patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de la cual habían salido, podrían haber tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Cuando Dios le dijo a Abraham, hermanos, sal de Ur de los Caldeos, sal de Harán, ve a donde yo te mostraré. Él nos dijo que yo amo tanto mi parentela, es que yo amo tanto mi casa, es que yo amo tanto lo que tengo allá en Harán, en Ur, que como yo voy a ir a una tierra que no conozco. Pero como él sabe que era un peregrino, hermanos, dice que él moró en carpas. Él moró en carpas. Moisés, que creció en la casa de Faraón, dice que no estimó los tesoros de Faraón como algo para que aferrarse, porque él sabía que él era un extranjero en Egipto y que él iba camino a la tierra que Dios había prometido. Hermano, es la misma mentalidad extranjera que tenemos que tener nosotros. Hermano, cuando tú vas de visita a un lugar, ¿con qué mentalidad vas? Que vas por 1, 2, 3 días. Después te echan, ¿no? Entonces, tú vas con la mentalidad de que vas de paseo, de que vas a hacer una visita. Y con esa mentalidad tú no estás preparando provisión grande para quedarte ahí mucho tiempo. Tú no llegas a esa casa y te estableces de una manera que te vas a quedar por mucho tiempo. Tú estás ahí listo para irte en unos días, porque sabes que no es tu casa. Es la misma forma en la que tenemos que vivir aquí nosotros, hermanos. No podemos ponernos muy cómodos. No podemos acomodarnos mucho del mundo, de la mentalidad de este mundo y las cosas terrenales, porque estamos prontos a seguir caminando hacia Jesucristo. ¿Cómo usted va a correr una carrera quedándose quieto en una parte de la pista, como si usted viviera ahí? No, más usted es un extranjero. La pista en la que usted está corriendo no es su casa. Usted tiene que llegar a esa la meta, hermano. No quedarse en el camino. Nosotros no podemos quedarnos en este mundo, pero a veces, hermanos, nos olvidamos que somos extranjeros y empezamos a acomodarnos y hacemos como Lot y movemos nuestra carpa hacia Sodoma y hacia Gomorra. ¿Y cómo acabó Lot? Perdió todo lo que tenía, porque se había olvidado que él era extranjero y que estaba caminando a una tierra mejor. No, parecía que iba con Abraham, pero él se desvió y se fue para otro lado. Perdió la esposa, perdió la casa, perdió todo. Hasta sus hijas las perdió en cierto sentido, que se pervirtieron. Eso pasa, hermanos, cuando digamos que somos extranjeros. Empezamos a llenar nuestra mente y nuestras vidas de cosas innecesarias. Empezamos a vivir solamente para este mundo. Nos olvidamos que estamos en una carrera y nos empezamos a poner cómodos. Y entonces el mundo llena nuestros corazones. Y olvidamos que pertenecemos a una patria celestial. Hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y nuestra cabeza no está aquí en la tierra, está en los cielos. Entonces ahí está también nuestra mente y nuestro anhelo, hermano, en los cielos, porque ahí está la cabeza de este cuerpo que es la iglesia del Señor. Versículo 21. Dice que esperamos a nuestro Señor Jesucristo, anhelándolo. ¿Por qué? El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Entonces, hermano, este cuerpo que tenemos es un cuerpo, dice aquí Pablo, de humillación. ¿Por qué? Porque se envejece, se enferma, se muere, salen canas, ¿no? Arrugas. Es un cuerpo, hermanos, que no está aquí para permanecer para siempre. Es un cuerpo peregrino que va a morir. Ni siquiera hasta nuestro cuerpo entiende que no fue hecho para permanecer para siempre aquí, hermanos. Y la transformación y redención de nuestros cuerpos y la gloria del Señor a la transformación de su imagen. Eso es lo que está aquí hablando Pablo. Dice que nosotros seremos transformados de este cuerpo de humillación, que envejece, que muere, que se enferma, a un cuerpo de gloria en conformidad a Cristo.
Y eso es lo que hemos venido estudiando todo este tiempo. ¿Se acuerdan en Romanos 8:28? Que hemos mencionado todo este tiempo aquí en el capítulo 3. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme al propósito. El supremo llamamiento, ¿se acuerdan? Alcanzar a Cristo, conformados a la imagen de Cristo. Porque los que antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó, hermanos. Estamos en camino hacia dónde? Hacia la gloria, hermanos. Hacia que nuestros cuerpos de humillación sean transformados. Hemos sido justificados. Ahora estamos siendo santificados. Pero llegará el momento, hermanos, donde seremos glorificados en el Señor Jesucristo. Y eso tiene que ver aquí en dos aspectos. Estamos viendo. Uno, nuestro cuerpo de humillación, que está siendo deshecho, ese tabernáculo que se va desgastando, será reemplazado por un cuerpo incorruptible, como enseña primero los Corintios 15, 45 en adelante. Usted puede leerlo, porque a falta de tiempo no vamos a leerlo. Habla que este cuerpo de corrupción va a morir, pero seremos vestidos de incorrupción, de inmortalidad, hermanos. Ese es un aspecto de la gloria. Pero otro aspecto es que Cristo habrá acabado ese culminar, hermanos, esa carrera que no puede ser culminada de este lado, que veníamos hablando que nadie puede ser aquí perfectamente moral de este lado de la vida eterna, se cumplirá completamente en nosotros. Cristo alcanzará a ser formado en nosotros. Y eso es glorioso, hermanos. Cuando uno imagina la gloria de Dios, imagina una luz brillante. La gloria de Dios en nosotros es Cristo formado en nosotros, Cristo habitando en nosotros, nosotros transformados en imagen de Cristo, porque leeremos al cual tal es Él, hermano. Eso es lo que nos espera. Esa es la gloria venidera a la cual nosotros debemos anhelar y por la cual estamos purificándonos, santificándonos, corriendo la carrera con paciencia. Acordamos que somos ciudadanos de los cielos y no de la tierra. Siguiendo el ejemplo de aquellos que ya han llegado a la ciudad celestial y nosotros vamos para esa misma ciudad celestial. Y termina diciendo, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Es decir, la garantía de que alcanzaremos este estado de gloria en nuestros cuerpos redimidos y en que Cristo será formado en nosotros. ¿Cuál es la garantía, hermanos? Cristo pone como garantía su propio poder. Será muy difícil para Cristo, que creó todo el universo en Él, por Él y para Él, que lo hizo el Padre en Él, por Él y para Él. ¿Será difícil, hermano, transformar nuestro duro corazón? Llevarnos a la gloria, darnos un cuerpo nuevo, glorioso. Nada, hermanos. Él que ha sujetado todas las cosas, el que tiene autoridad sobre los vivos y los muertos, el que venció la muerte, Él tiene el poder y es la garantía de todas estas promesas que tenemos en Él, hermanos, de la gloria venidera. Los cristianos estamos corriendo un maratón donde debemos andar conforme al Señor, correr absteniéndonos, siguiendo el ejemplo de otros, hermanos, porque, hermanos, en un estadio hay muchos espectadores. Entonces nosotros seguimos el ejemplo de unos que van corriendo delante, pero al mismo tiempo somos ejemplos a esos espectadores, animándolos a que también se unan a la carrera de la santificación, de la vida eterna, de la gloria. Debemos tener nuestra mente en Cristo que se encuentra arriba, hermanos. Debemos anhelarlo, debemos estar lejos de parecernos a aquellos enemigos de la cruz que hemos estudiado hoy. Debemos parecernos a Cristo. Debemos llegar a ese estado que decíamos antes, hermano. Que podamos llegar aquí todos a decir un día, hermanos, en algún momento, que nuestras vidas son dignas de ser imitadas, porque nosotros también estamos imitando a Cristo. Y lo estamos imitando a Él, estamos corriendo detrás de Él, porque nos ha dado grandiosas promesas. Y una gloria venidera que nos espera, hermanos. Que nosotros anhelemos eso, hermanos. Anhelemos su venida. Anhelemos la glorificación. Anhelemos que por fin seamos librados de este cuerpo de muerte. Alegrémonos porque Cristo sea finalmente formado en nosotros. Y esa es la gloria que espera el creyente, hermanos. Amén. Entonces demos gracias al Señor por su palabra.